acabar, ahí sí. Solamente para reiterar algunos datos de él, como él ya muy bien señaló, es licenciado en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, nuestra alma mater, así que nos sentimos en casa. Es además doctor en Ciencias Biológicas, mención en Ciencias Fisiológicas de la misma universidad, y también es postdoctorado del Albert Einstein College of Medicine. Así que un honor estar con usted, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta jornada, y el escenario es suyo. Adelante. Gracias, Samuel, por la mini introducción. Y nada, pues gracias a ustedes también por estar aquí presente en forma virtual. Definitivamente esta cosa de la pandemia nos ha chocado a todos, así que la próxima vez que cuando vean una película de zombies y de epidemias mundiales, nosotros ya venimos de vuelta ya de eso. Pero lo importante es que seguir sacando las investigaciones que uno está haciendo. Y yo hoy día les voy a contar de la cosa que trabajo, que se llama estudiar la conexina 26, y cómo alteraciones o mutaciones en esta proteína están asociadas a diferentes formas de sordera congénita, ¿ya? Esta proteína conexina 26 forma unos canales que están mediando varias formas de comunicación intra o intercelular, ya sea comunicación autocrina, paracrina o endocrina. Y algunas de estas conexinas, hay 20 genes presentes en humanos, y por lo tanto cada órgano del cuerpo tiene un perfil diferencial de expresión de estas conexinas, y están envueltas también, por ejemplo, en lo que es sinapsis química o sinapsis eléctrica en particular aquí para el sistema nervioso central, ¿ya? El caso de estas proteínas conexinas tienen el original nombre de conexinas porque conectan. En una primera instancia se caracterizó que estas moléculas, estas proteínas, forman canales intercelulares o canales de uniones en hendidura, o gap junction, que se les conoce en la literatura en inglés, en los primeros tratados histológicos donde se empezó a caracterizar, a describir esta unión. Por ejemplo, ustedes que estudian medicina, el caso del corazón. En el corazón ustedes saben que son muchos millones de células que se contraen al unísono, como el Estadio Nacional cuando va haciendo la ola, así, y se van todos así, moviendo una ola de forma coordinada. Bueno, esa ola coordinada en el caso de muchos tejidos ocurre porque hay unos canales intercelulares que comunican el citoplasma de las células que están en contacto. Y estos canales intercelulares están formados por estas estructuras llamadas gap junction, y estos son como miles de canales intercelulares. Cuando hay dos células en contacto y están acopladas, hay regiones formadas por miles de canales. Y cada uno de estos canales está formado por la unión de dos hemicanales, o sea, por la mitad de un canal, ¿ya? Y cada uno de estos hemicanales, a su vez, es un hexámero de 6 proteínas transmembranas, donde cada una de estas proteínas es una conexina, ¿ya? Como les conté, en el caso del humano tenemos hasta 20 tipos diferentes de conexinas. El cerebro tiene conexina 43, conexina 36, el corazón tiene preferentemente conexina 43, el hígado tiene conexina 32, y el caso que me interesa a mí, el oído interno, expresa conexina 26. Se me chispoteó mencionarles de que los hemicanales en sí en particular, así como los gap junction, presentan regulación por voltaje, también por calcio y también por acidificación, ¿ya? Y estos conexinas, perdón, se pueden estudiar también por varias técnicas. Una de ellas, por ejemplo, es por la clásica inmunotransferencia o Western blot. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, un gel en condición no denaturante, donde ustedes pueden pesquisar, aquí en este caso, la conexina 26, que tiene un peso molecular de 21 kilodalton. Se llama conexina 26 porque el peso molecular que se predice a partir del cDNA complementario es de 26 kilodalton, pero en el mundo real esa proteína pesa un poquito menos, pesa como 21 kilodalton. No obstante, cuando ustedes lo corren un gel en condición no denaturante, ustedes pueden ver que también ahí tienen dímeros y así diferentes oligómeros, ¿ya? Como yo les conté, la proteína que me interesa a mí es la conexina 26. La conexina 26 se expresa en el oído interno, en la parte donde ocurre la mecanotransducción, es decir, donde llega el sonido y estimula las células ciliadas de modo de producir un impulso nervioso. El caso de la conexina 26 se expresa no en las células neurales per se, sino que en todas las células gliales,
que rodean a las células mecanotransductoras y que se llaman células de soporte. Estas células de soporte están aquí acopladas en alta cantidad por canales intercelulares formados por conexina 26, ¿ya? Y la conexina 26, al ser tan omnipresente en el oído interno, alteraciones en la función de gap junction se han correlacionado con alta incidencia y prevalencia de sordera genética, ¿ya? Aquí les muestro un cartoon de un review que escribimos con mi jefe del postdoc en Estados Unidos, donde caracterizamos varias de estas mutaciones que producen sorderas genéticas, ¿ya? Nosotros además acá en el CINB de la Universidad de Valparaíso, nosotros estamos estudiando, por ejemplo, modelos transgénicos, o sea, es decir, ratones que presentan mutaciones asociadas a conexina 26. Y en particular estamos estudiando la piel y también estamos estudiando el oído interno. ¿Por qué la piel? Porque también la conexina 26 se expresa en la piel. De hecho, por ejemplo, si yo, no sé si me ven ahora, si yo me hago una yaya en la piel ahora, se me va a producir una cicatriz, y como parte normal de la respuesta regenerativa de la piel, se produce una upregulation o un incremento en la expresión de conexina 26, ¿ya? Del mismo modo, en el caso de la cóclea, también se produce, como ya le mencioné, hay un tono bastante alto de expresión de conexina 26. Aquí les muestro, por ejemplo, un explante coclear extraído de ratón. Aquí para que se haga la idea, ¿se ve el mouse o no? ¿Se ve? Sí, ok. Aquí pueden ver, por ejemplo, se ve aquí la placa de cultivo, aquí están los centímetros, y aquí cada una de estas rayitas que se ve acá es 1 milímetro. Y lo que se ve aquí es un cultivo de cóclea de ratón, como de 7 días de edad. El caso de la cóclea humana es un poquito más grande, pero es como la topología es bastante parecida. Y aquí hay un zoom in más grande para que vean que la cóclea es esta estructura que está dentro del oído interno y donde está organizada de forma tonotópica, de modo que la parte donde empieza este como caracolito o cóclea es donde se sensan los tonos agudos, que es la zona basal. Después la parte media es donde se sensan los tonos medios y la zona apical es donde se sensan los tonos más graves. Se ha descrito que en el caso del ratón hay un perfil diferencial de conexina 26. Se expresa también otra conexina que se llama conexina 30, pero predominantemente ese patrón de expresión va cambiando durante el desarrollo y también a nivel de los diferentes dominios de la cóclea, ¿ya? Aquí les muestro lo que les comentaba recién, más detalles de los cultivos que se hacen acá en la Universidad de Valparaíso. Se ve que la conexina 26 se coexpresa bastante bien con la conexina 30, y aquí cuando ustedes hacen la colocalización se puede ver que hay un merge casi total, ¿ya? Y esta expresión de conexina 26 es presente en las células de soporte, y aquí se ve que se excluye de las células sensoriales, las cuales aquí están marcadas con un marcador que se llama miosina 7. La miosina 7 es una proteína que está en las células ciliadas, donde se sensa el sonido, mientras que la conexina 26 está en todas las células que están por el lado, por las células de soporte, ¿ya? Y esa segregación celular y de marcaje se preserva en el cultivo, al menos como hasta 3-4 días de cultivo. Por lo tanto, estos explantes de cóclea es como un modelo más o menos aceptable, digamos, para varios parámetros cocleares que uno no puede estudiar en un animal in vivo y ciertamente menos en un paciente humano. Sin embargo, esto es como approach para estudiar ototoxicidad, para estudiar cambios inducidos por mutaciones, es ciertamente un modelo que es como aceptable y validado por varios otros trabajos. Aquí, para que me crean, aquí hicimos, por ejemplo, un zoom in de un explante que tiene 4 días de cultivo, 4 días. Y aún así se puede ver que está presente la citoarquitectura de las células ciliadas. Y toda la parte aquí en marcaje que es verde es tejido de soporte, en este caso es otra proteína que se llama panexina, pero así también el patrón de expresión de conexina 26 es bastante conservado. El caso de la conexina 26 me llamó la atención, y ciertamente a muchos investigadores, porque se ha descrito que mutaciones en conexina 26 explican hasta el 50% de la prevalencia de sordera congénita prelingual en varias poblaciones,
en el hemisferio norte, que es donde se ha generado toda la bibliografía científica, en su gran mayoría. Se han descrito que para el gen de conexina 26, se han descrito más de 100 mutaciones identificadas mayoritariamente recesivas y de tipo no sindrómica. Y cuando hablo de no sindrómico me refiero a que el único fenotipo que es evidente en estos pacientes es la sordera. Estas mutaciones generalmente presentan pérdida de función del gap junction intercelular y como resultado de mutaciones del tipo indels, es decir, de estas mutaciones que producen inserciones en el gen o mutaciones que producen deleciones. Y por lo tanto esto produce corrimientos en el marco de lectura y por lo tanto produce una ausencia de un transcrito de conexina 26 funcional. Existe además otro pequeño grupo de mutaciones que se llaman mutaciones sindrómicas, y que se llaman sindrómicas porque además de producir sordera, produce alteraciones que son, aparte de la sordera, son bastante evidentes, que es el caso, por ejemplo, de desórdenes en la piel. Como yo les conté al comienzo, la conexina 26 se expresa en la piel como parte de la respuesta regenerativa de la piel. Por lo tanto, cuando estos pacientes presentan mutaciones de ese tipo sindrómico, ellos empiezan a regular una proteína que es mutante y por lo tanto produce una falta de alteraciones en la respuesta de cicatrización en la piel y que derivan a veces en condiciones de asepsia. Muchos de estos casos de mutaciones sindrómicas, cuando los pacientes son homocigotos para la mutación, generalmente derivan en asepsias que salen fuera de control y los niños fallecen por condiciones de sepsis. Aquí les voy a mostrar un monito de la topología de estas mutaciones. En general, las que son mutaciones de tipo en color verde son las mutaciones no sindrómicas, que están como dispuestas como por todo el gen de la conexina 26. Mientras que las que son sindrómicas, las que producen sordera y además problemas en la piel, tienden a acumularse como en estos dos dominios. En particular en el dominio aminoterminal de la proteína y en el dominio extracelular número 1. Aquí hay otros tipos también de mutaciones sindrómicas, pero las que están aquí en rojito son las que producen una condición clínica que se llama Keratitis Ichthyosis Deafness Syndrome, o KID, síndrome KID se le conoce en la literatura. Y esta en particular es que tiene una morbilidad, o sea, un grado de alteración de la homeostasis bastante elevado. Además produce unas sorderas que son de tipo profundo, o sea, que son de las sorderas más de mayor morbilidad también, mayor pérdida auditiva para los pacientes. Y estas mutaciones, como les conté, se tienden a acumular en estos dos dominios de la proteína. Y estos dos dominios son críticos porque se ha descrito que son los que están involucrados en el gating o en el opening de estos canales, tanto de la gap junction como del hemicanal, ¿ya? Yo les había contado de que el humano presenta como hasta 20 diferentes genes de conexina, pero hasta el 2009 no se había podido obtener la cristalografía de estas proteínas, de modo de poder tener como una idea de cómo estas mutaciones alteran la estructura del canal. No obstante, el 2009 apareció un grupo japonés donde publicaron la cristalografía para la conexina 26, y eso fue perfecto para nosotros, porque considerando además de que estas mutaciones en este gen producen alto grado de alta incidencia de sordera, ciertamente es un problema de salud pública, que vale la pena entonces estudiar ahora utilizando ahora la estructura cristalográfica. Por lo tanto, ahora todos estos monitos 2D, y aquí yo les conté de que estas mutaciones afectan el dominio amino y carboxilo, pero cuando ahora uno lo ve ahora en 3D, y cuando ve de que ahora estas proteínas forman el hemicanal, uno observa de que estas mutaciones tienden a localizarse justo en la parte del poro del canal, y en la parte además, como ya les mencioné, en la parte como vestibular interna y vestibular externa del canal, que son los dominios que están involucrados en el abrir y cerrar de estos canales, ¿ya? Como yo les mencioné, las mutaciones no sindrómicas producen pérdida de la función de gap junction. Es básicamente una mutación que hace que el canal se apague, como que no existe la conexina 26. Por otro lado, tenemos las otras mutaciones sindrómicas, que son causadas por mutaciones puntuales y que producen sordera y además alteración en la piel. Debido a que la pérdida del acoplamiento intercelular correlaciona con la sordera
pero no correlaciona con problemas en la piel. Por lo tanto, nosotros proponemos que se deduce de que la pérdida de función acoplante de conexina 26 no altera la homeostasis en la piel. Es cosa de ver aquí el caso de esta niñita que presenta una mutación no sindrómica, no presenta problema en la piel. Por lo tanto, la ausencia de conexina 26 no tiene una mayor relevancia en la homeostasis de la piel. Por lo tanto, las mutaciones sindrómicas, lo que debe estar haciendo acá, deben estar presentando una alteración o ganancia de función que produce enfermedad en la piel, además de una sordera que es bastante profunda, ¿ya? Por lo tanto, nosotros comenzamos a revisar la bibliografía clínica para ver qué alteración o ganancia de función ocurre en las estructuras formadas por conexina 26. Cuando se revisa, por ejemplo, la bibliografía respecto a mutaciones sindrómicas y lo que ocurre a nivel de gap junction, es como un patrón bastante disímil. Algunas mutaciones producen ausencia de comunicación intercelular, mientras que otras la mantienen. Entonces, no hay como un patrón. Sin embargo, cuando estudiamos ahora la función de los hemicanales, se observa de que, con la excepción de esta mutación S17F, todas las mutaciones que producen sordera sindrómica presentan hemicanales funcionales. Por lo tanto, al parecer, aquí las mutaciones sindrómicas deben estar asociadas con alguna ganancia de función del hemicanal de conexina 26. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros decidimos empezar a estudiar la biofísica de los hemicanales de conexina 26. Empezamos estudiando unas mutaciones que ocurren afectan el dominio extracelular de la conexina. Las estoy mostrando aquí. Una es la A40B, que produce un fenotipo dérmico bastante evidente, además de sordera. Y esta mutación se había descrito de que en modelos in vitro produce muerte celular. El caso de G45E es un caso que, al presentar homocigosidad, es letal y es bastante evidente, desafortunadamente, en neonatos. Los niños no sobreviven más allá de 6 meses. Y el caso de D50N es una mutación que, entre el grupo de la sindrómica, es la mutación que presenta mayor incidencia. Si bien es un grupo chico, que no presenta desde el punto de vista de salud pública, se podría considerar como un tipo de enfermedad rara, estas mutaciones. El hecho de que estas mutaciones produzcan una ganancia de función, un canal viable, es útil o atractivo para nosotros los conexólogos, porque nos permite estudiar cómo estas mutaciones diferenciales producen alteraciones en la biofísica del canal, ¿ya? Por lo tanto, nosotros empezamos a estudiar qué propiedades del hemicanal de conexina 26 inducidos por estas mutaciones pueden explicar estos fenotipos clínicos que les mostré recién, ¿ya? El caso para estudiar hemicanales es relativamente fácil, porque se puede estudiar utilizando la herramienta que ofrece el sistema de Xenopus levis, estudiando la expresión en ovocitos de Xenopus levis. Después ustedes utilizan la técnica de W voltage clamp, que es una técnica relativamente fácil de implementar, y con ella nosotros podemos estudiar el comportamiento macroscópico de muchos miles de hemicanales expresados en estas células, en estos ovocitos. Aquí lo que muestra, por ejemplo, es un ovocito, un registro de un ovocito que fue inyectado con el mensajero de conexina 26. Y esto como yo les conté al comienzo, los hemicanales son regulables por calcio, por voltaje y también por pH. Por lo tanto, nosotros empezamos a estudiar cómo estas variables me regulan la actividad de estos hemicanales de conexina 26. Y luego después la idea es comparar con hemicanales que presentan diferentes mutaciones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se observa de que tenemos un registro de un ovocito que fue expuesto a bajo calcio extracelular. Y lo que se observa es de que hay una gran activación de corrientes que son adscritas a hemicanales de conexina 26, similares a las que se han descrito en la bibliografía. Y se observa de que cuando el ovocito es expuesto a potencial positivo, se observa una gran actividad de hemicanales de corrientes. Cuando se ve el ovocito es clampeado a un voltaje negativo, se observa de que ahora también aparecen unas corrientes, pero que presentan un sentido de flujo iónico diferente, y además presentan un gating que es diferente al que se observa en positivo. Aquí se ve que el canal
a potencial negativo empieza a cerrarse, mientras que aquí a potencial positivo, más 60 milivolts, se mantiene más o menos abierto. Este comportamiento es bastante específico para conexina 26. Si uno lo compara con las otras 19 conexinas que se han descrito, la conexina 26 en particular es bastante activa. Entonces eso también es como más otra diferencia, digamos, que presenta esta proteína respecto a todas las otras conexinas, que es cuando uno la estudia en modalidad de mi canal, presenta un canal que es bastante activo. No obstante, cuando ahora este micanal o este ovocito se expone a un ambiente que presenta alto calcio extracelular, lo que ocurre es una inactivación de estas corrientes, ¿ya? Y si aumentamos el calcio extracelular aún más, 5 milimolar, se observa que la corriente es aún mucho más silenciada. Entonces, bacán, interesante, este canal, en condición, un canal wild type, digamos, es regulable por calcio. No obstante, cuando estudiamos ahora la conexina 26 que presenta ahora las otras mutaciones, se empiezan a observar algunos cambios. Por ejemplo, la regulación por voltaje en bajo calcio extracelular es diferente. Entonces nos está diciendo de que estas mutaciones, como ya les había, en concordancia con afectar el loop extracelular, lo que está produciendo es una alteración en la regulación por voltaje. Si se fijan aquí, los voltajes extremos producen un cierre diferencial, comparado con el caso del wild type. Se mantienen como relativamente sensibles a calcio extracelular. El caso de G45E sí presenta aquí una activación de una corriente que no está presente en el caso del wild type y que la voy a comentar brevemente después. Pero aquí lo que sí nos llamó la atención rápidamente es que la D50N, ustedes lo pueden ver así rápidamente, comparado con la conexina wild type y comparado con los otros mutantes, presenta una gran pérdida de sensibilidad al calcio externo. Es decir, consideren ustedes, por ejemplo, el medio extracelular, que presenta un nivel de calcio como de 2 milimolar. Si un hemicanal wild type está expuesto a ese ambiente, lo más probable es que va a estar cerrado, como se observa acá. No obstante, un hemicanal que presenta esta mutación va a estar abierto. Y eso es un problema, porque al tener un canal que está tónicamente abierto todo el rato, va a estar permitiendo que esté saliendo el ATP o que esté entrando el calcio, y eso ciertamente no es bueno para la célula. Por lo tanto, eso también corrobora un poco con los datos de antecedentes de muerte celular que se han descrito para esta mutación. Aquí hay un resumen básicamente para mostrar un índice de la actividad del hemicanal en bajo calcio, y lo que se observa es de que comparado con el wild type, la mutación de 50N produce una gran pérdida de sensibilidad al calcio externo. También aquí lo que observamos es una alteración en el gating por voltaje, es decir, este canal está siendo insensible a calcio, pero además presenta una alteración en cuanto a cómo sensa el voltaje en estas células. Y esto es crítico considerando, por ejemplo, el caso del oído, donde, no sé si ustedes recuerdan, hay una gran diferencial de potencial entre el medio endolinfático, donde están orientadas las células ciliadas, y la matriz extracelular que está justo fuera de estas células, que es el medio de perilinfático. Ahí existe una gran gradiente de voltaje, y que estos hemicanales tienen que estar sensando para poder funcionar de forma adecuada. Sin embargo, el caso de esta mutación de 50N produce un hemicanal que, si bien presenta una insensibilidad a voltaje, cuando está expuesto a un ambiente de alto calcio, presenta una actividad que sería mayor que la que presenta el canal wild type. Por lo tanto, esta mutación de 50N, además de presentar una pérdida de sensibilidad a voltaje, también nos presenta una pérdida de sensibilidad al calcio. Aquí nosotros también hicimos el estudio a nivel unitario del hemicanal, es decir, no estudiando los miles de canales en un ovocito, sino que ahora utilizando la técnica de single patch voltage recording, pudimos estudiar cómo se comporta ahora un hemicanal unitario, o sea, a nivel de la molécula, a nivel de hexámero. Y lo que pudimos observar es de que la conductancia de estos canales cambia cuando están presentes diferentes mutaciones. En el caso de 50N, yo les mencioné de que era un canal que perdía regulación por calcio. Sin embargo, la conductancia unitaria de este canal es un poco más baja comparado con el wild type. Y esto es, por ejemplo, crítico para moléculas, por ejemplo, como señalización como el ATP, que podría ser importante
se ha descrito como un candidato importante para señalización paracrina, que es necesaria para la maduración del oído interno y también para la respuesta regenerativa de la piel. Por lo tanto, si tenemos un hemicanal que es insensible a ATP, a que no deja pasar mucho ATP, podríamos estar comprometiendo la respuesta de cicatrización de la piel, por ejemplo. El caso de G45 es interesante porque presenta una conductancia unitaria que es mayor. O sea, a nivel de poro, este canal es como, comparado con el wild type, el canal que presenta la mutación G45E presentaría un canal que un poco presenta mayor permeabilidad, ¿ya? Y el caso de la 40B al parecer es como similar al wild type, sin embargo, lo que observamos es de que la 40B al parecer es insensible a acidificación. Yo les había contado al comienzo de la charla que la mutación de conexina, el hemicanal de conexina 26 es insensible a pH. Y aquí es un ejemplo donde se muestra que el ovocito en bajo calcio, cuando está expuesto a pH normal o a pH alcalino, presenta un máximo de activación de corriente. Sin embargo, cuando este ovocito se expone a un ambiente ácido, el hemicanal en cero calcio se cierra, ¿ya? Y eso se ve acá como una disminución de la corriente. Lo mismo pasa cuando ahora estudiamos la mutación G45E, el hemicanal sigue siendo insensible a pH, sensible a pH, y el caso del D50N, fíjense esto, este canal que era insensible a calcio, ahora sigue siendo sensible a pH, ¿ya? Sin embargo, ahora el hemicanal que presenta la mutación A40B, que era sensible a calcio, ahora es insensible a pH, ¿ya? Por lo tanto, estas mutaciones están produciendo cambios diferenciales a diferentes magnitudes físicas y químicas, a sensibilidad a pH, sensibilidad al calcio y sensibilidad al voltaje, ¿ya? Aquí tenemos un resumen de cómo es la pérdida de sensibilidad al pH, es súper evidente para la mutante A40B. Lo otro que observamos también es de que esta mutación, la A40B, hace mi canal insensible a zinc. El zinc es un metal traza que está presente en los medios extracelulares y también en los organismos, nuestros epitelios internos están expuestos también a metales traza y por lo tanto, si un hemicanal mutante está expresado ahí, ciertamente una pérdida de sensibilidad al zinc puede comprometer la funcionalidad de estos hemicanales. El caso de los hemicanal de conexina 26 se ha descrito que se expresa bastante en el lumen del esófago. Eso es algo que podría ser también causa de por qué muchas de las pacientes que presentan mutaciones sindrómicas presentan letalidad. Porque muchos de estos pacientes, por ejemplo, los bebés no amamantan bien o tienen problemas de digestión. Y eso es porque el lumen del ducto digestivo presenta también expresión de conexina 26. Por lo tanto, presumiblemente creemos de que puede haber una alteración que implica la funcionalidad de los hemicanales. Por último, el caso del G45E, yo les mencioné de que en presencia de alto calcio se producen estas corrientes, que son bastante diferenciales, que no están presentes en el caso del wild type. Y estas corrientes nosotros las describimos en revisando la bibliografía, se describieron como unas corrientes de cloruro que son activadas por calcio. Nosotros cuando hacemos el registro de estos ovocitos y les ponemos ahora un quelante de calcio interno, lo que se observa es de que estas corrientes desaparecen. Y del mismo modo, cuando nosotros aumentamos el calcio externo, observamos de que la amplitud de estas corrientes es aún mayor. Por lo tanto, eso es un índice de que esta mutación lo que estaría produciendo es un aumento de la permeabilidad del calcio desde el medio externo al medio interno. El calcio, normalmente en las células se mantiene un nivel bastante bajo de concentración, del orden de nanomolar. Sin embargo, cuando empieza a aumentar la concentración interna de calcio, se produce activación de mecanismos de apoptosis. Por lo tanto, muerte celular. Si tenemos un canal mutante que deja de permear mucho calcio externo, ciertamente eso va a producir muerte celular. Y creemos que esta mutación estaría contribuyendo a la incidencia de muerte celular y ciertamente a la letalidad de los pacientes que presentan este fenotipo, esta mutación. Para ir ahora un poco más al sistema de mamíferos, nosotros hemos tratado de hacer expresión de estos mutantes en células GELA.
Y aquí en este caso, en células N2A, perdón, que es una línea celular derivada de ectodermo, y donde se muestra de que, en este caso, la célula que presenta aquí, en este caso, marcador de color rojo, significa que está expresando la conexina 26. Y aquí nosotros la corroboramos por inmunohistoquímica, por inmunofluorescencia, perdón. Vimos de que las células, por ejemplo, en este caso las células que no son rojas, no presentan marcas de conexina 26 verde, mientras que las células que son rojitas sí están expresando la conexina 26. En este caso, la conexina 26 G45E, aquí esta célula presenta la conexina 26 wild type, y estas otras células rojitas presentan la conexina 26 con D50N. Y lo que observamos, por ejemplo, es de que cuando aumentamos el calcio externo de 0 milimolar a 0,5 milimolar, observamos que hay un gran incremento del calcio intracelular, pero solo en las células que expresan este mutante. En el caso de las wild type, de las células que están expresando la conexina 26 wild type, cuando le aumentamos el calcio externo, se produce un incremento moderado del calcio intracelular. En el caso del D50N no se produce un mayor incremento, pero en el caso de la G45E, cuando estas células expresan la conexina 26 G45E, se produce un gran incremento del calcio intracelular. ¿Ya? Entonces esto de nuevo nos apoya la idea de que esta mutación efectivamente está permitiendo un incremento exacerbado del calcio externo. Por lo tanto, resumen de esta parte es de que mutaciones de sordera sindrómica muestran múltiples propiedades aberrantes a nivel molecular y que estarían asociadas al poro del canal, por lo tanto presentando una alteración en la permeabilidad y en el comportamiento molecular, digamos, de estos canales. El caso del D50N, que está en la posición más externa del canal, está produciendo hemicanales que son insensibles al calcio extracelular. Aquí les muestro como un cartoon, yo les conté que el hemicanal es formado por 6 conexinas, y aquí la estamos como partido por la mitad, ¿ya? Entonces aquí, por eso aquí muestro como 3 subunidades, presentarían, al estar mutados, con esta mutación, perdón, valga la redundancia, produce una insensibilidad al calcio extracelular. Cuando el hemicanal presenta mutante G45E, se constituiría una ruta de entrada excesiva de calcio extracelular. Y cuando los hemicanales presentan una mutación A40B, produciría alteraciones al pH y también al zinc extracelular. Aquí pueden ver un resumen de qué es cómo se observan los ovocitos después de 3 días inyectados con los diferentes mutantes, y lo que se observa es que efectivamente estos 2 mutantes en particular presentan una alta letalidad de la célula, ¿ya? Comparado con el ovocito con el conexina wild type, ¿ya? Cuando se estudian ahora, nosotros quisimos ahora empezar a movernos, como ya les mencioné, un modelo más cercano a la realidad de los pacientes, y hay un grupo colaborador en Estados Unidos comenzó a desarrollar ratones transgénicos, al menos para el caso del G45E. Y lo que se observa, ellos hicieron la expresión diferencial de este mutante solo en la piel, utilizando un modelo transgénico que está bajo el control de queratina, y lo que observaron es de que estos ratones efectivamente presentan un fenotipo que es bastante similar a la piel, a lo que se observa en humanos. Por lo tanto, nosotros quisimos ahora pesquisar si existe algún modelo que presenta también expresión de este mutante, pero ahora en la coque. Y por lo tanto, nosotros quisimos ahora empezar a tratar de hacer ratones transgénicos con estos mutantes, con estos ratones. Desafortunadamente no hemos podido aún, para estos mutantes que los mencioné, para el G45E y para el D50N, pero sí tenemos estudios que hemos realizado con otro mutante que se llama S17F, que es un dato que está en preparación, que se lo voy a mostrar de ahí. Ah, mira, de hecho justo acá está. Tenemos aquí el modelo transgénico, y en este caso el ratón, que les voy a hacer un zoom in para que vean de que en este caso la mutación afecta no la parte extracelular de la conexina 26, sino que la parte intracelular, el extremo amino, que como yo les mencioné, también está involucrado en la parte del gating del canal, en cómo se modulan estos canales. Nosotros tenemos la posibilidad de, como es un modelo transgénico, tenemos la posibilidad de hacer explantes y poder estudiar cuáles los cambios que ocurren en el cultivo. Ciertamente lo que observamos es de que hay una pérdida de la viabilidad de las células ciliadas,
Y también vemos alteraciones en el patrón de intercelular, de acoplamiento intercelular en las células ciliadas. Esto no es mucha información que les puedo dar por ahora, pero el paper va a salir pronto, ¿ya? Pero es para que vean de que el fenotipo que se observa también con estos mutantes también es similar al que se observa en pacientes humanos, ¿ya? Pero ahora, yendo un poco más ya para cerrar ya la presentación, nosotros quisimos ver ahora si efectivamente estas mutaciones sindrómicas y no sindrómicas que hemos estudiado en la literatura clínica están presentes o no en el pool genético chileno. Por lo tanto, nosotros nos asociamos con la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso y también con la Facultad de Medicina, con el ICBM de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina de la Chile, y quisimos hacer un catastro de los casos de sordera congénita y pesquisar si los pacientes que presentan sordera congénita presentan o no alguna mutación en conexina 26 en particular, considerando que, como ya les mencioné, la conexina 26 presenta una alta prevalencia de casos de sordera congénita. Muchos de los casos de sordera también, si bien son de causa genética, se presentan también en la etapa prelingual, mientras que hay otras que se presentan también en la etapa postlingual, posadquisición del lenguaje. A veces son progresivas y ciertamente muchos de los casos de presbiacusia, que ya es un problema ya de la población de adulto y adulto mayor, puede tener una causa por una predisposición genética debida a mutaciones en conexina 26. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 5% de la población mundial vive con algún grado de disminución auditiva. Y muchos de estos casos podrían tener una causa genética, y en particular de conexina 26. Por lo tanto, estudiar esta proteína pasa a ser ya un problema de salud pública. Pero primero hay que pesquisar cómo es el sustrato genético en Chile, ver cuáles son las mutaciones que están presentes en Chile. Esto es un resumen de una revisión que se realizó por Faúndes y colaboradores de la Universidad de Chile en el 2012 y que es similar a varios resultados que se han obtenido en otros países. Y es para resumir un poco las causas de sordera genética, o sordera congénita, perdón, y como el 50% de los casos se produce por causas ambientales o por causas desconocidas, mientras que hay un 50% de los casos que tienen una causa genética. De ellos, una fracción importante corresponde a mutaciones de tipo autosómico recesivo, es decir, donde los dos padres, tienen que tener al menos una copia del gen mutante, de modo que el recién nacido, digamos, presenta las dos copias para producir, las dos copias del gen mutante para presentar la sordera. De este grupo, que es una fracción importante de los casos de causa genética, una fracción súper importante corresponde a mutaciones en el gen de conexina 26, que se llama gap junction beta 2. Y de este grupo, una fracción importante corresponde a una mutación en particular, que se llama del35G, que yo se las voy a explicar después en qué consiste, pero básicamente produce un corrimiento en el marco de lectura de la conexina. Un recordatorio de que estas mutaciones afectan obviamente al ADN, y este ADN, el ADN somático, está empaquetado asociado a proteínas en alta densidad, y estos empaquetados a su vez forman una superestructura que son los cromosomas, ¿ya? De nuestro interés es estudiar el cromosoma 13, porque es ahí donde está codificado el gen de conexina 26. Es un caso de mutación autosómica. Aquí está el detalle de cómo está organizado el gen de conexina 26. Está en el brazo, al comienzo del brazo largo del cromosoma 13, y aquí hago el alcance de que, a diferencia de, como muchos otros genes, el gen de conexina 26 está organizado o codificado en la secuencia complementaria del cromosoma. Para efectos de análisis del genoma, hay una nomenclatura que se utiliza en estándar, que la implantó NIH, y donde se dice que los cromosomas, por ejemplo, la hebra de ADN parte de la base nitrogenada número 1 y termina en la base nitrogenada 20.000 millones, por darles un número. En el caso del exón 2 de conexina 26, que es donde se codifica la proteína,
está en estas posiciones, entre la posición 20.188.901 a la 20.189.581. Pero a diferencia de otros genes, esta aquí, la proteína está codificada como en la contrahebra, en la hebra complementaria, y por lo tanto la proteína, que la pongo aquí al revés, digamos, en negativo, está codificada desde esta región hasta esta otra. Esta organización para el estudio presenta una ventaja porque la conexina 26 es una proteína relativamente chica y además tiene la gracia de estar codificada solo en un exón, que además es relativamente chico. Si uno hace saca por PCR el amplicón, digamos, el producto de este gen, se produce una molécula que es relativamente chiquitita y de fácil manejo para purificación y para secuenciación. Por lo tanto, estamos súper bien con eso. Este estudio que nosotros quisimos hacer de catastro de mutantes de conexina 26 en Chile, también se ha hecho en otras latitudes, en Latinoamérica, y esos estudios arrojan que a veces las mutaciones más frecuentes no necesariamente correlacionan con las que ya se han descrito en Chile. El caso de en Chile, este estudio ya se ha hecho ya, tratar de levantar un catastro de mutantes de conexina 26, pero se ha hecho solamente a nivel de Santiago. Por lo tanto, nuestro aim era tratar de reclutar pacientes de Santiago. No hay que ignorar que el 50% o 40% de la población chilena está en Santiago y por lo tanto hay que pesquisar pacientes ahí. Pero también quisimos pesquisar pacientes de regiones, en particular de Valparaíso y de Concepción. Por lo tanto, nosotros quisimos abarcar esos pools también. El objetivo del estudio que estamos haciendo es conocer la prevalencia de las principales alteraciones genéticas causantes de sordera en la población chilena y caracterizar el fenotipo de posibles nuevas alteraciones en el gen de conexina 26. Como objetivo específico, generar una base de datos. También como objetivo número 2, identificar alteraciones genéticas más comunes causantes de sordera en Chile. Y si nos dan los tiempos, caracterizar funcionalmente las alteraciones genéticas de alguna mutación nueva. Por ejemplo, caracterizar a nivel de biofísica si estas mutantes presentan alguna alteración o comportamiento particular, si son insensibles a pH, a calcio o alguna otra variante física o química, ¿ya? Para el estudio, nosotros nos asociamos con faculty, otorrinos y fonoaudiólogos de diferentes hospitales de la 5ª región, de Santiago y de la 8ª región, y una vez que, teniendo el permiso, el consentimiento informado de los pacientes, nosotros pudimos acceder a las fichas clínicas de ellos y además proceder a un hisopado de bucal, un raspado de mejilla y además colectar un poco de saliva. Nosotros decidimos hacer el estudio, la toma de muestra en esta modalidad, porque muchos de los pacientes que pudimos reclutar para el estudio corresponden a menores de edad, a niñitos que son incluso menores de 2 años. Entonces, ciertamente hacer una toma de sangre es un poco éticamente complicado hacerlo en estos pacientes, y además que es más caro, mientras que hacer un hisopado bucal y colectar saliva es relativamente fácil y menos invasivo para los niños, y también para los pacientes en general, ¿ya? La idea es que una vez que nosotros colectamos la muestra, nosotros realizamos extracción del ADN, amplificación de ese exón 2 de conexina 26, y después proceder a secuenciación y eventualmente ponerse a identificar cuáles son alguna alteración que se encuentre en la muestra. Aquí de nuevo el resumen: hacemos extracción de ADN genómico, amplificación del gen de conexina 26 por PCR, que está obviamente bastante en boga ahora con lo del diagnóstico del COVID. Sin embargo, y aquí el alcance el monito que yo les mostré anteriormente del cromosoma, este gen el de conexina 26 está empaquetado en ADN genómico que está en las células del paciente, de la boca, pero además está también con bastante impureza, porque el microambiente de la boca es bastante cochinito, digamos. Por lo tanto, nosotros a los pacientes les pedimos que, si se pueden, por favor, enjuagar o evitar haber comido recientemente, de modo de disponer de una cantidad importante de células en la mejilla para poder obtener suficiente material genético para poder analizarlo. Una vez que se hace la extracción del material genético, realizamos la reacción de PCR, que ustedes obviamente ya a esta altura ya más o menos saben a grosso modo en qué consiste.
de modo de, utilizando partidores específicos para el gen de conexina 26, podemos obtener bastante cantidad de la molécula amplificada, suficiente como para poder visualizarla en un gel de agarosa, y así poder después extraerla y limpiarla, y después poder mandarla a secuenciación. Yo les conté que el caso del gen del exón 2, que codifica a la conexina 26, produce una molécula que de como 900, de 900 pares de base, que es algo relativamente chico de analizar, y por lo tanto, después esa molécula se extrae, se limpia y se manda a secuenciar. Aquí les muestro de lejito, porque mucha de esta información es confidencial, pero esto es más o menos como la base de datos, cómo se está armando. Entre esta parte, entre esta línea roja, línea verde, perdón, y esta línea cafecita, es la parte codificante del exón 2. Y aquí se puede ver de que hay algunas mutaciones que se repiten, y que igual muchas de las vamos a tener que resecuenciar para estar seguros de que el resultado es efectivo, es real. Pero la idea es de que hay unas mutaciones como que al parecer se repiten en varios pacientes, ¿ya? Aquí les muestro algunos ejemplos ya como para estar cerrando la presentación. El caso de la conexina 26 wild type. Curiosamente este paciente presentaba sordera. Sin embargo, cuando le analizamos el gen de conexina 26, no presentó ninguna mutación. Por lo tanto, al parecer este paciente de tener sordera genética, obviamente estaría presentando una mutación en otro gen. No obstante, cuando se compara con otros pacientes, algunos de estos pacientes lo que presentaron es una ausencia del residuo guanosina en esta posición. Lo que uno hace acá, cuando uno obtiene los resultados de secuenciación, los alinea con la secuencia canónica de conexina 26, que está publicada en el website de NIH, y ahí, por lo tanto, uno empieza al tiro a comparar diferencias entre la secuencia canónica y los resultados de secuenciación de los diferentes pacientes. Y por lo tanto ahí uno puede asignar la posición relativa de las eventuales mutaciones. En este caso se puede observar que este paciente no presenta 5 guanosinas, sino que presenta 6 guanosinas, sino que presenta 5. Y lo que ocurre es de que al presentar una deleción, en este sitio se produce un corrimiento del marco de lectura, y ahora esta posición, que codificaba para estos dos residuos, se convierte ahora en una secuencia TGA que codifica para un stop codon. Por lo tanto, esta mutación, la del 35G, produce una proteína que es choquita, que produce básicamente un producto de como 12 residuos aminosídicos y no la proteína normal que presenta 226 residuos, ¿ya? Por lo tanto, así es como se ve pacientes que presentan esta mutación. Esta otra mutación que les presento acá se llama B27I, que al compararla con una secuencia wild-type y con la secuencia de NIH, se produce una alteración en esta posición. Y lo que observamos es que varios pacientes presentaron heterocigosidad para una guanosina y también por una adenosina. Y eso se ve de esta forma. Se ve que para este residuo, para esta posición, lo que se observa es como un pic de amplificación para dos alelos. Para el alelo wild type, que es en amarillito, y también por un alelo mutante, que es una adenosina en este caso. Y la presencia de esta adenosina en esta posición codifica para una isoleucina en la posición 27 de la proteína, ¿ya? Otros pacientes presentaron homocigosidad para esta mutación. Y en este caso lo que se observa es solamente un pic. A diferencia del paciente wild-type que presenta un pic de guanosina, este paciente presenta un pic de adenosina y no presenta ningún pic de guanosina. Por lo tanto, este paciente sería un homocigoto para esta mutación. Esta otra tercera mutación que les presento se llama D66N, y esta mutación la encontramos en un paciente de Santiago. No puedo dar más información del paciente, pero este caso es interesante porque este paciente presentó heterocigosidad para la mutación D66N, la inserción de una adenosina en lugar de una guanosina. Lo que produce es un producto, una proteína con este residuo, y este paciente en particular tenía un fenotipo sindrómico, tenía una sordera bastante avanzada,
pero además, de modo que tuvo que ser implantado este paciente, pero además de presentar sordera, este paciente presentaba miopía, también presentaba astigmatismo y también presentaba falla renal, ¿ya? Y esta mutación D66N no está descrita en la literatura clínica. No obstante, la mutación D66H, en la misma posición de la proteína, produce un cuadro sindrómico de desórdenes en la piel. Y por lo tanto, en este caso, también como que hace sentido de que una alteración en esta posición, en la posición D66, podría implicar el riesgo de una alteración sindrómica. Yo les he estado mostrando estas 3 mutaciones y si se fijan, cada mutación además presenta un numerito, como un numerito diferencial, que es específico para cada mutación. Si ustedes se van al website de NIH y buscan, por ejemplo, en este caso la mutación, en este caso la sindrómica, la que yo les presento acá, que es la mutación en el residuo 20.189.386. Si ustedes van al website de NIH y ubican esta posición, ustedes ven de que hay una asociada, todos los casos o reportes clínicos que afectan mutaciones en esta posición del gen de conexina 26. Y además tienen un numerito, un indicativo. Entonces, para los que ustedes están empezando a trabajar en genética, si ustedes cliquean ese numerito, les da link a todos los artículos de literatura clínica que se han linkeado y que presentan mutaciones en ese residuo, en esa posición. Por lo tanto, estas herramientas son súper útiles para empezar a sistematizar la información que uno va colectando y empezar a cruzar datos genéticos con datos clínicos, ¿ya? Y por lo tanto uno puede enriquecer la base de datos que está construyendo. Por lo tanto, ya para cerrar entonces, los beneficios y proyecciones que vemos en este estudio que estamos haciendo es caracterizar la genética asociada a la sordera en Chile, servir de referencia y herramienta para la comunidad médica y científica, para la creación de nuevo conocimiento, y además, obviamente, para ofrecerle la oportunidad de un diagnóstico genético a los pacientes, de modo de que ellos puedan tener conocimiento de la causa de la condición de los pacientes, y eventualmente uno podría enrolar a los pacientes en algún estudio clínico, sabiendo que las mutaciones en conexina 26 producen alteraciones diferenciales en el funcionamiento de la proteína. Y por último, también servir de base para la creación de nuevas herramientas de diagnóstico temprano de la sordera o hipoacusia. Consideren, por ejemplo, de que un implante coclear, para los que estudian medicina, por ejemplo, un implante coclear, utilizando el mecanismo de auge, le cuesta al Estado chileno como entre 20 a 30 millones de pesos, tanto el implante como toda la terapia de adaptación de los primeros 2 a 3 años. Al Estado, más o menos, en total, raya para la suma, le sale como esos montos. Por lo tanto, si se hace el diagnóstico genético en un paciente, en un guaguito recién nacido que presenta sordera, sería bueno saber, por ejemplo, si presenta una alteración genética, y si es así, qué tipo de alteración es. De modo que uno puede, sabiendo ese dato, uno puede ir a la literatura clínica y puede ver, por ejemplo, cómo esa misma alteración genética ha sido abordada en otros países, y por lo tanto uno puede focalizar la atención clínica para el paciente, focalizar también los recursos, de modo de que efectivamente uno puede esperar de que la adaptación que uno le pone al paciente va a tener una muy buena performance, digamos, ¿ya? Por lo tanto, resumen de mi presentación, yo les mencioné de que mutaciones en conexina 26 pueden producir alteraciones diferenciales en la biofísica y en el comportamiento molecular de estos canales, de modo que después estas mutaciones uno las puede estudiar en sistemas exógenos ya de tipo mamífero ya, como el caso de este ratón transgénico que yo les mostré, y la idea es que después, sabiendo cómo funcionan estas alteraciones genéticas en la proteína, en el gen, uno podría después tratar de pesquisar estas alteraciones en humanos, de modo de instaurar políticas públicas de tamizaje universal que ayuden a pesquisar estas mutaciones. Consideren de que un análisis de secuenciación sale como entre 4 o 5 lucas, ¿ya? Entonces, sin contar todos los reactivos y todo, que eso se compra en el laboratorio una vez. Pero el diagnóstico genético, al menos para este gen, saldría más o menos como relativamente barato,
al menos para el gen de conexina 26. Por lo tanto, instaurar políticas de diagnóstico genético es el aim hacia donde tiene que ir un poco la investigación aplicada, digamos, acá en Chile, ¿ya? Las herramientas de secuenciación génica ahora están bastante más asequibles, han bajado bastante de precio, y por lo tanto uno podría eventualmente pesquisar el gen de conexina 26, y así también como otros genes que han sido asociados a sordera. Por lo tanto, ya para cerrar la presentación, obviamente los agradecimientos a mis colaboradores, al doctor Agustín Martínez acá, en el Centro de Neurociencias de Valparaíso, donde realizamos todos los estudios de biofísica y también de estudios con ratones, y por supuesto a la profesora Elvira Cortese, de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso, y a los doctores Pablo Moya y Juan Cristóbal Más, con quienes estamos haciendo el proyecto FONIS, que es para construir esta base de datos genéticos. Y por supuesto un saludo a la distancia a mi mentor de postdoc, el doctor Berselli, donde hice varios de los estudios de biofísica. Así que, preguntas. Y si quieren participar o algún dato antecedente del estudio de sordera, les dejo ahí el contacto. Muchas gracias por la presentación. Doctor Helmut. Agradecemos nuevamente su presentación. Le brindamos ahí un aplauso virtual. Y dejamos abierta la sección de preguntas para que puedan intervenir. Tenemos aquí ya varias que podemos hacer de inmediato. De Luis Antonio Dinamarca nos pregunta si la unión de los hemicanales se da por interacciones intermoleculares o por uniones covalentes. Esa es una primera pregunta. No sé si desea responder o leemos al tiro todas. Sí, al tiro. Miren, claro, las uniones, entre hemicanales de una célula en contacto con la otra, esa unión hasta ahora donde se ha descrito es unión de tipo no covalente. No obstante, es curioso porque después como toda proteína de membrana, estas proteínas tienen una vida media, y por lo tanto después se endocitan para hacer degradación. Y cuando pasa eso para la conexina, está formando el gap junction. Y cuando ocurre eso, la endocitosis siempre es hacia una célula. Y lo que ocurre es que una de las células se lleva todo el gap junction de la célula de al lado, el hemicanal de al lado. No obstante, hasta donde se ha descrito, esa unión entre los hemicanales, cuando se conectan, es de tipo no covalente. Es de alta afinidad, sí. Pero otro dato que es interesante es además es como una unión bastante específica. Me explico. Tú tienes conexina 26 en un lado y conexina 26. Esas sí se pueden acoplar, son compatibles. Pero si tú tienes, por ejemplo, conexina 26 y tienes acá un hemicanal de conexina 43, no se van a pegar, no se pegan, no se acoplan, no son compatibles. Entonces es una unión que es no covalente, pero que además es como bastante selectiva. ¿La otra pregunta? Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es se me perdió. Aquí está. Es de B. McGuire, nos dice si esas mutaciones de las conexinas 26 afectarían tanto a nivel de oído como de la piel, es decir, ambas al mismo tiempo, o depende de la mutación si se afecta una parte o ambas. Depende de la mutación. En general, las mutaciones, las sindrómicas, claro, ciertamente, como yo les mencioné, afectan a la piel también porque la piel es parte de la conexina, se expresa como parte de la respuesta regenerativa de la piel. Piensen, por ejemplo, en el caso de los guaguitos, que tienen, por ejemplo, tienen bastante recambio de piel, tienen bastante roce, gatean harto, yacen harto de espaldita, por lo tanto, todas las partes que están en contacto con superficies abrasivas presentan alto recambio. También, por ejemplo, no sé, los que son papás tienen que cambiarle pañales a la guaguita, entonces saben de que hay ciertas regiones de la piel que son más ácidas que otras. Entonces, curiosamente, el caso de la A40B, que yo les conté que era insensible a pH, curiosamente presenta yayitas en zonas que son donde hay mayor acidez. O el caso de los epitelios bucales también, que también por la flora normal de la boca presentan una acidez baja. Bueno, ahí también se presentan hartas laceraciones en estos pacientes. Entonces, en esos casos son evidentes de que hay daño en la piel. El problema es que
Es que eso es el otro caso que ocurre con las mutaciones sindrómicas, de que son de baja incidencia, y muchos de estos casos ocurren en latitudes donde los servicios de salud son muy rudimentarios. O sea, por ejemplo, iba a decir Afganistán, pero por ejemplo, muchos de estos casos ocurren en Irán, en Pakistán, en Oriente Medio. De hecho, hay unos videos en YouTube muy interesantes acerca de teorías evolutivas de por qué se ocurren estas mutaciones ahí. Pero el punto es que en esas latitudes los pacientes no tienen acceso, por ejemplo, a un estudio audiológico para recién nacidos. Eso, incluso acá en Chile, esos servicios no llegan en todos los hospitales. Y los padres se dan cuenta que los bebés son sordos cuando ya ven que no hablan, como a los 2, 3 años. ¿Ya? Sin embargo, estas mutaciones sindrómicas empiezan a ser evidentes right away, inmediatamente, cuando ven que la guaguita empiezan a tener problemas de infecciones en la piel. Entonces, esa es como la diferencia. Hay otros casos de mutaciones sindrómicas que se han descrito que son progresivas. Que, por ejemplo, casos en China para la D50A, que es súper parecida a la D50N que yo les mostré. Y en esos casos, los casos clínicos son pacientes que nunca se les pesquisó sordera, pero que presentaban problemas crónicos a la piel durante toda su vida. Eso estaba en el registro clínico del paciente. Y cuando recién se les hizo un estudio genético, como a los 50 años, se vio que tenían mutaciones en D50A. Y eso es como en varios pacientes que se ha descrito. Hay un paper, una revisión en China que es como el contraejemplo. Se expresan, afectan a la piel, afectan al oído, pero no necesariamente como que los tiempos de expresión son como similares. Puede variar un poquito. Perfecto. Y tenemos una última pregunta. Si es que se tiene información de dinámica molecular sobre el mecanismo de apertura y cierre de la conexina con y sin mutaciones, y si la ¿Quién hizo esa conexina... pregunta? ¿Quién hizo esa pregunta? Luis Antonio Dinamarca, ¿no? Participante destacado aquí de nuestra jornada. Y también, Ya, acompañado de eso, si la conexina es permeable selectivamente a calcio. Sí, esos estudios se han hecho. De hecho, debo mencionar acá un trabajo pionero que ha hecho acá el doctor Isaac García, que él trabaja acá en la Facultad de Odontología en la Universidad de Valparaíso, y él hizo un estudio en el 2015 de la S17F. Es decir, déjenme mostrarle acá para entrar en contexto. Esta es donde nosotros tenemos el ratoncito. Y acá, ahí no sé si la ven aquí en miniatura, ahí el ratoncito. Él había hecho un estudio donde habían hecho dinámica molecular para esa mutante S17F. Y lo que el doctor García había demostrado en una primera instancia es que la conexina 26, que yo les dije anteriormente que no se mezcla con conexina 43, ahora sí se mezcla. Entonces, como esta proteína, esta mutación lo que produce es como un Frankenstein molecular, que hace de que esta mutante ahora empieza a mezclarse con todas las proteínas, con todas las conexinas 43. Habías y por haber. Normalmente es bien regodiona la conexina 26. Se mezcla solo con conexina 30 en el oído y de repente con conexina 32 en el hígado. Pero cuando está con esta mutación, empieza a mezclarse con otras conexinas con las que normalmente no deberían mezclarse. Y para ello se ha hecho también estudios de dinámica molecular, y lo que se propone es de que hay un hemicanal que produce un gating hiperactivo, digamos. El hemicanal tiende a estar más abierto. Nosotros acá, Abbott y colaboradores, estuvimos corroborando también este mutante con conexina 30 en un sistema de oído, y vemos que también hay un aumento de permeabilidad celular, que pensamos que debería deberse a un hemicanal que es altamente hiperactivo. Eso. Perfecto, muchas gracias. No tenemos más preguntas por ahora. No sé si alguien más tiene alguna última pregunta, sino para despedir ya esta jornada. Y esto es como para hacer el alcance, porque yo sé que viene el partido ahora, pero es, por ejemplo, cuando hacemos esos estudios de conexina en el ovocito, es la misma analogía, por ejemplo, cuando uno va caminando acá afuera por el estadio del Wander y ve, por ejemplo, cuando el Wander va ganando o cuando va perdiendo. Es lo mismo que decir el voltaje para el hemicanal, como la fuerza de presión que uno le aplica al hemicanal. Entonces, cuando el Wander va, por ejemplo, ganando, el hemicanal tiende a ser bastante activo. Entonces está como, es como escuchar afuera a todo, es como cada jugador, como cada hincha es un hemicanal. Y uno ve que está como hiperactivo. ¿Qué pasa si el Wander va perdiendo?
todos los hinchas están calladitos. Entonces es como una buena analogía para ver qué es lo que pasa cuando ustedes tienen un ovocito que está expresando muchos hemicanales. Es como eso. Y si está, por ejemplo, si va ganando, por ejemplo, el Everton, ahí el estadio se comporta de otra forma. Y si está mezclado el Wander con el Everton, de igual la hinchada, ahí, y uno va viendo qué equipo va ganando, va perdiendo, ahí también como que la performance macroscópica que se observa es diferente. Es como la misma analogía. Para ver. Esperemos que Chile gane hoy día. Que así sea. Perfecto. ¿Hay Ahora una viene pregunta? Antonio, así es. Adelante, Antonio. Hola, Antonio. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Gracias, Helmut, por la presentación. Estuvo muy interesante. Aprendí bastante y te agradezco mucho. Una consulta acerca de la dependencia de voltaje y de pH de las conexinas. Es claro de que son sensibles a esos estímulos, pero conoce acerca del sensor de voltaje o de pH, o si se define así. Nosotros hicimos un poco el estudio, ahí lo tuvimos que hacer un poco a nivel de modelamiento. Y lo que nosotros vimos cuando pescamos la conexina 26 utilizando la estructura del grupo de Maeda, nosotros vimos de que la posición A40 es una posición que está como mirando al poro del canal, pero como que per se no es un sensor de pH. Normalmente en varias proteínas que son sensibles a pH, el sensor de pH es una histidina. Es una histidina. Y la histidina tiene la gracia de que tiene un pK sub A que está casi cerquita del 7.4. Entonces, como el sensor de pH perfecto para poder sensar, valga la redundancia, pequeñas alteraciones en el pH. Pero en este caso el A40B como que no cuadra, como que no es un sensor de pH per se, una valina o una A40B, una alanina. Sin embargo, cuando uno estudia la estructura del Maeda, uno ve de que la A40B está como mirando un poco al poro, pero está también mirando justo al lado a la histidina 67 y a la histidina 73. Y esos residuos están como relativamente accesibles al medio externo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno muta esos residuos, ahí uno ve de que pasa un fenotipo macro que es como parecido al que uno ve con el A40B. Eso nosotros lo estudiamos también en un paper que publicamos en el 2014, y ahí explicamos un poco cómo es lo que creemos que podría estar pasando, pero al parecer lo que estaría pasando aquí con el A40B es de que tú tienes una alanina que es un residuo más o menos chiquitito, y de repente tú le pones ahora una valina que es un poquito más grande, y está como en un sitio crítico para el gating de pH que podría estar modulado por estos otros dos residuos. Es como cuando tú estás bailando salsa con la pareja, digamos, pero estás con una piedra en el zapato, una piedra chiquitita, pero está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Te molesta caleta la performance, ¿cachai? Lo mismo creemos que estaría pasando acá con el A40B, que si bien, porque fíjense, es buena la comparación, porque la alanina es como uno de los residuos con un radical que es terrible chiquitito, súper chiquitito, y le pones una valina que también es chiquitito también. No es como un glutamato o un residuo con una histamina o una fenilalanina, que estéricamente es más grande. En este caso aquí es un residuo que es chiquitito, pero aún así al parecer, como está mirando un poco hacia los dominios con las otras partes de la proteína, entonces ciertamente ahí como que te altera como el gating del pH al menos. No así el gating del calcio, lo cual sugiere de que a eso apoya la idea de que el residuo que al parecer está alterando ahí efectivamente es más el sensor del pH, que sería esta histidina 73 y la histidina 67, si mal no recuerdo. Eso. Muchas gracias, Helmut. Y te agradezco nuevamente por la presentación. Súper clarito. Muchas gracias. Acá estamos, maestro. Ustedes saben dónde estamos. Bien, entonces despedimos ya al doctor Helmut Sánchez. Nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por participar de esta jornada y por su excelente charla. Le brindamos nuevamente un aplauso y agradecemos también a todas y a todos quienes nos acompañaron en este primer día, y nos estaremos viendo mañana y el día sábado. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao.
Chao. Como el happening con Ja. Que ya era